Hola, mi nombre es Laura, bienvenidos. Hoy haremos un viaje por la economía colombiana desde el año 2010 hasta el año 2024, viendo cómo se ha comportado el crecimiento del PIB real, la inflación frente a su meta y el mercado laboral. Revisaremos especialmente los últimos 3 años para entender qué factores económicos, políticos y sociales han moldeado estos resultados. El crecimiento del PIB real. Desde el año 2010 hasta alrededor del 2019, Colombia mantuvo tasas de crecimiento de PIB reales variadas. En años buenos, cercanas del 5 al 6%. En años de crisis o choque externo, más bajas, dependiendo de la caída de los precios del petróleo, de la inversión extranjera y de la demanda global. Con la llegada de la pandemia en el año 2020, la economía sufrió un fuerte retroceso, seguido de una recuperación en el año 2021 y posterior en el año 2022. Para el año 2022, Colombia tuvo un crecimiento sobresaliente de un 7.3%, según el informe de la Junta Directiva del Banco de la República. Ese crecimiento fue uno de los más altos de los últimos años, impulsado por la recuperación del consumo interno, la reactivación de sectores de servicios, industrias afectadas por la pandemia y precios favorables de algunos productos de exportación. Pero ese crecimiento también generó presiones inflacionarias y tensiones externas, como un déficit de cuenta corriente elevada. Para el año 2023, la economía se desaceleró de forma importante. El crecimiento anual fue de aproximadamente un 0.6%, marcando uno de los peores años recientes si excluimos el año 2020, que fue el año de la pandemia. Sectores como la construcción, la manufactura y comercio sufrieron caídas, mientras que sectores como seguros, actividades artísticas y culturales fueron de los pocos en mostrar crecimiento. Para el año 2024 se proyectaron cifras moderadas de recuperación, pero sin volver a los niveles de crecimiento del año 2022. El entorno económico sigue marcado por la incertidumbre, inflación alta y tasas de interés elevadas, lo que limita la inversión y el consumo. Inflación y meta de inflación. La inflación ha sido otro frente difícil. Para el año 2023, Colombia cerró con una inflación anual del 9.28%, muy por encima de la meta del Banco de la República, que se situaba en un 3%, con un rango permisible de más o menos un punto, es decir, entre 2% y 4%. Esa alta inflación se debió a choques externos como precios de alimentos, energía, depreciación cambiaria, presiones salariales y demanda interna robusta en ciertos segmentos. Para el año 2024 se observó una desaceleración clara. La inflación cerró el año en un 5.20%. Aunque todavía por encima del rango de la meta, esta cifra marca la más baja en varios años recientes, acercándose a niveles vistos en el año 2021, cuando la inflación fue alrededor del 5.62%. Mes a mes, hacia finales del año 2024, las variaciones mensuales de precios mostraban señales de moderación. El mes de diciembre tuvo una variación mensual del 0.46%, apenas superior a la de diciembre de 2023. Mercado laboral, desempleo, ocupación y participación. En cuanto al empleo, el DANE nos reporta que al cierre de diciembre del 2024, la tasa de desempleo fue del 9.1%, lo que representó una mejora respecto a años anteriores. Aunque aún alta para muchos sectores, la tasa de participación y la tasa de ocupación también muestran señales de recuperación. Pero muchas personas siguen fuera del mercado formal o en empleos de baja productividad. La pandemia dejó un golpe fuerte. Hubo cierre de negocios, suspensión de actividades en sector de servicios, turismo, comercio, y muchas personas pasaron a estar inactivas. Luego, con la recuperación económica, algunos sectores se reactivaron, pero no todos han logrado recuperarse al mismo ritmo. En los últimos 3 años, los factores que han influido en la tasa de desempleo incluyen la desaceleración económica, que limita la creación del empleo, la inflación, que reduce el poder adquisitivo y limita consumo, y las tasas de interés altas, que encarecen el crédito para la inversión. La informabilidad
persiste como salida para muchos trabajadores. La migración interna y la regionalización de los efectos económicos y la política pública que, aunque presente, enfrenta retos fiscales y estructurales. Comparativo de la tasa de desempleo Colombia versus Perú. Para entender mejor la situación del mercado laboral colombiano, resulta muy útil compararla con la de un país de referencia en la región. En este caso tomaremos a Perú, una economía latinoamericana con características similares en términos de tamaño, estructura productiva y desafíos macroeconómicos. Comenzamos con Colombia, que entre 2010 y 2019 la tasa de desempleo se mantuvo en un rango relativamente estable, oscilando entre el 9 y el 10%. Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en el 2020 cuando la pandemia provocó el cierre de actividades económicas y una caída drástica del empleo. Ese año la tasa de desempleo alcanzó el 16.1%, uno de los niveles más altos de la historia reciente del país. A partir del año 2021 comienza una lenta recuperación. Para el 2022 la tasa bajó al 11.2% y en el 2023 alcanzó un nivel cercano al 10.2%, aunque seguía siendo preocupante sobre todo por la falta de informalidad que afecta el empleo en Colombia. Para el año 2024, según datos del DANE, el país cerró con una tasa de desempleo del 9.1%, una cifra que muestra cierta mejora, pero aún refleja importantes retos en la generación del empleo formal y sostenible. Ahora bien, si miramos a Perú, vemos una trayectoria algo distinta. En el mismo periodo, entre 2010 y 2019, Perú tuvo tasas de desempleo menores a las de Colombia, generalmente entre el 6 y el 8%. Al igual que en Colombia, 2020 significó un gran retroceso. El desempleo subió hasta cerca del 13%, pero la recuperación en los años siguientes fue más rápida. Para el año 2022, el desempleo se redujo a un 8.3% y continuó bajando en el 2023 a un 7.8%. Según estimaciones del Ministerio del Trabajo y proyecciones regionales, en 2024 se espera que cierre el año con una tasa del 7.4%. Conclusión. Hoy vemos que Colombia tuvo un año excepcional para el 2022, con un crecimiento alto, pero que ese dinamismo generó tensiones, inflación elevada, déficit externo y desigualdades. Para el año 2023 la economía se estancó, casi con un crecimiento anual apenas del 0.6%, lo que evidencia lo frágil que fue la recuperación. Para el año 2024 hubieron señales de mejora, un crecimiento moderado, inflación bajando hacia el rango tolerable, desempleo disminuyendo, pero aún con niveles que generan preocupación. Los retos que permanecen al día de hoy son lograr el crecimiento sostenido sin generar inflación, mejorar la formalidad, elevar la productividad, enfriar expectativas inflacionarias, estabilizar el tipo de cambio y asegurar políticas fiscales que respalden la estabilidad macroeconómica. Asimismo, lograr que el empleo que se genere sea decente, formal, suficiente para reducir las cargas sociales. Hasta aquí llega este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.